Esta semana, el mercado de valores de Corea del Sur sufrió su peor caída desde la crisis del 2008. Un desplome brutal del 12% en un solo día en el índice Kospi. Billones de dólares se esfumaron en horas por el pánico de la guerra en Irán. Pero aquí es donde la historia se pone interesante para nosotros. Mientras que el mundo tradicional entraba en pánico, los noticieros hablaban del fin del rally tecnológico. Un tsunami de liquidez silencioso empezó a moverse. Un capital masivo, ensangrentado por las deudas en la bolsa, está rotando. Y no está yendo al oro, ni siquiera está yendo a Bitcoin. Está yendo directamente hacia un activo que los surcoreanos tratan como un tesoro nacional. ¿Ustedes saben de qué hablo? Vamos a ver. Hoy en mi canal vamos a conectar los puntos. Te voy a mostrar exactamente cómo ese colapso histórico en Asia está manipulando el precio de XRP y por qué, si tú tienes XRP en tu portafolio, lo que hagan unos millones de inversores minoristas al otro lado del mundo en las próximas 48 horas dictará si rompemos la resistencia o si nos vamos a visitar los soportes más dolorosos. Quédate porque los datos que te voy a mostrar hoy de los exchanges asiáticos no los vas a ver en ningún otro canal en Latinoamérica. Para entender hacia dónde va el precio de XRP, te cuento que está en la zona del $34 y $38. Primero, tenemos que entender quién mueve la aguja. Y en el mundo de XRP, el rey absoluto de la liquidez no es Wall Street, es Corea del Sur, y te sorprenderás por qué. Hace solo unas semanas, el presidente surcoreano Lee Jae-myung estaba celebrando. Había logrado que el mercado bursátil de Corea, el Kospi, rompiera la barrera de los 6.000 puntos. Todo el país estaba en euforia. Los inversores minoristas, a los que allá llaman cariñosamente las hormigas, se endeudaron hasta el cuello para comprar acciones de inteligencia artificial y de chips. Estamos hablando de un récord de 22.400 millones de dólares en deuda de margen. Pero la guerra no perdona. La escalada en Irán y el shock petrolero de principios de marzo reventaron toda la burbuja. El Kospi colapsó un 12% cuando tú operas con dinero prestado, el mercado cae y el broker te termina llamando y te dice, es el temido margin call. Tienes que vender lo que sea para pagar tu deuda. Y adivina qué fue lo primero que vendieron los surcoreanos para salvar sus casas, sus carros y sus cuentas bancarias. Vendieron sus criptomonedas. Por eso vimos a XRP desangrarse inicialmente. Pero la magia no está en la caída. La magia está en el rebote que está ocurriendo ahora mismo y tiene que ver con una métrica secreta en el exchange Upbit que te mostraré en un minuto. Por cierto, si te sirve este nivel de análisis macroeconómico y de datos on-chain para tomar mejores decisiones financieras, asegúrate de suscribirte al canal y de regalarme un gigantesco like. Aquí no leemos titulares, analizamos el dinero inteligente. Por eso te pido que no solo hagas eso, sino también actives la campanita. Ahora, la pregunta del millón es, si hay pánico, ¿por qué los coreanos no se refugian en Bitcoin? En Occidente los fondos cotizados, ETFs, y las instituciones compran Bitcoin como oro digital. Pero en Corea del Sur la cultura es muy diferente. Allá la regulación prohíbe el apalancamiento directo y el comercio de derivados en los exchanges locales como Upbit y BitHump. Si eres un trader surcoreano y no puedes usar apalancamiento 10x o 50x, ¿cómo haces dinero rápido? Pues buscas activos con beta alto. Activos altamente volátiles, pero que sean tan masivamente líquidos que puedas meter 5 millones de dólares y sacarlos en un segundo sin que el precio se deslice. Y ahí entra nuestro protagonista, XRP. Transacciones de 4 segundos, comisiones de fracciones de centavo y una comunidad local tan inmensa que la propia gente de Ripple la llama el siguiente nivel. Mira, esa locura es impresionante. Esos son los datos del volumen de 24 horas en Upbit. Mientras que Bitcoin movió unos respetables 176 millones de dólares, XRP arrasó con 445 millones. Más del doble y medio. Fíjate cómo otras altcoins volátiles como Trump o Layer también tienen volúmenes altísimos. El inversor surcoreano no busca protegerse contra la inflación, busca rentabilidad agresiva intradía. Upbit tiene reservas colosales de XRP. Llegan a controlar hasta un tercio del volumen en spot global de este token. Sí, global. XRP es estructuralmente el motor de liquidez del mercado minorista asiático. Entonces, vamos a los gráficos y al precio. ¿Qué es lo que nos importa a todos? Venimos de una corrección severa desde aquellos picos de 2025 de $3.66. Recientemente, con todo este caos de marzo del 2026, vimos a XRP cotizando en la zona del $34 del $40 e incluso lo vimos hasta el $45. Esa caída inicial fue el susto de liquidez.
los surcoreanos liquidando XRP para cubrir sus deudas en la bolsa. Pero aquí está la clave del video de hoy, el giro de la trama. El Banco de Corea, Banco Central, tuvo que convocar reuniones de emergencia. La bolsa tradicional está rota. La confianza del presidente Lee está en el suelo. Esos inversores minoristas que fueron liquidados en el Kospi ya no confían en las acciones tradicionales. Y adivina hacia dónde está moviendo el capital que les queda. Exacto, de vuelta a las criptomonedas. Ese rebote del que te hablé antes ya está sucediendo. Mientras que el Kospi caía un 20% en 2 días, vimos repuntes automáticos del 7% en el mercado cripto. El capital está rotando. Si esta rotación se consolida y vemos el regreso del famoso Kimchi Premium, donde los coreanos pagan XRP más caro en wones que nosotros en dólares, esa zona del $40 podría confirmarse como un piso macizo de acumulación. Sin embargo, mucho cuidado. Si la guerra en Irán escala y se corta el internet o no hay bloqueos de capitales en Asia, perderíamos nuestro mayor soporte orgánico. Ya lo rompimos, estamos por debajo, pero vamos a ver si lo recuperamos. En resumen, familia de CryptoBernie, no miren solo lo que hace la SEC en Estados Unidos. La SEC hace ruido, pero Corea del Sur pone la plata. El volumen de Upbit es el verdadero latido del corazón de XRP a corto plazo. Si ven que el volumen en wones surcoreanos empieza a dispararse en los próximos días, abróchense los cinturones porque la volatilidad será extrema. Quiero leer en los comentarios lo que ustedes opinen. ¿Creen que el $40 será el fondo de esta crisis o creen que será ahora la resistencia y que la guerra va a tumbar a XRP por debajo del dólar? Déjenme por favor su opinión acá debajo. Leo a todos los que argumenten con datos. Y si te gustó este formato profundo y basado en la macroeconomía real, regálame un like. Compártelo con alguien de la XRP Army y nos vemos en el próximo video de CryptoBernie. Chao, chao.